Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy, 8 de abril. Estamos con señal en vivo desde el Congreso Nacional. En cuestión de minutos va a entrar una denuncia para juicio político en el Congreso Nacional. Repetimos esta información de última hora. Ahí tenemos imágenes de la bancada de Libertad y Refundación, prácticamente agrupada alrededor de Rafael Sarmiento, quien tiene el uso de la palabra. Vemos a la diputada Crixa Pérez. Ahí están los parlamentarios de Libre, conversando de cuál será la postura de este instituto político que, adelantamos, va a perder a dos de los altos cargos dentro de la administración pública ligados a Libre, que han estado desempeñándose en órganos electorales. Si la denuncia entra hoy es porque los votos ya están. Se ocupa mayoría calificada. Es un asunto de tiempo. Presento a nuestro invitado de hoy para revisar todos estos temas. Abogado Eugenio Madrid, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosendo. Es un gusto poder estar acá en el banquillo con toda su enorme audiencia. Bueno, y ya lo tenemos como parte de nuestros analistas para estos temas que implican asuntos políticos y jurídicos. Por eso se llama juicio político, porque quien juzga son los políticos. Hagamos nuestra primera pausa. Nos vamos a la misma con imágenes desde el Congreso Nacional. Al solo retornar, Magdiel Flores nos pone al tanto de lo que está ocurriendo hoy en un poder legislativo que ha tenido mucho debate con asuntos político-económicos, con asuntos militares. Por cierto, hoy entró vía correspondencia los ascensos ya de altos mandos dentro del Estado Mayor Conjunto. Habrá nueva estructura de generales a nivel de general de brigada y general de división. Ya estaremos ampliando sobre esto. En minutos volvemos. Seguimos esta noche al banquillo, estamos completamente en vivo. Vamos al Congreso Nacional, Magdiel Flores, y como esta información está fluyendo y a cada momento se presentan cambios, los votos ya están. Pero hemos recibido una comunicación, aquí hemos compartido con el abogado Madrid hace unos momentos, que las denuncias, no es la denuncia, las denuncias van a entrar mañana. Es decir, perfecto. Jueves. Mañana es jueves. Mañana es jueves. No se sesiona de noche. Ahí está el gran detalle. Quieren hacerlo a la luz del día. Magdiel Flores, en el Congreso Nacional, ¿cómo están los diálogos? Yo no sé si decir incluso los conciliábulos, que son muy comunes en los políticos cuando se va a este tipo de discusiones en la Cámara, con la experiencia vivida ya en el caso del exfiscal Joel Zelaya y la magistrada Rebeca Raquel Obando. Buenas noches, Magdiel. Buenas noches Rosendo, buenas noches a todos los televidentes de Al Banquillo. Como usted indicaba, dos de los puntos en agenda que han llamado la atención. Uno es, como el que usted indicaba antes de ir a pausa, vía correspondencia se dio a conocer al Pleno que ingresó a la Secretaría General del Congreso Nacional la respectiva lista de los ascensos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Obviamente todos conocemos del protocolo que se debe, o el proceso que se debe continuar o seguir justamente para poder hacer que se lleve a cabo esta acción aquí en el Congreso Nacional, que es los ascensos correspondientes a los miembros de las Fuerzas Armadas. Todo esto de la lista que se ha enviado hoy y que ha ingresado vía correspondencia a la Secretaría del Congreso Nacional. Ahora mismo lo que se está debatiendo son 182 dictámenes
dictámenes, muchos de ellos que están relacionados a infraestructura. Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de puentes peatonales, puentes vehiculares, entre otras obras que están relacionados a la infraestructura. Con la dispensa de 2 debates, se está debatiendo justamente en un único debate estos 182 dictámenes correspondientes a todo, como indico, relacionado a la infraestructura. En relación al tema de si entran esta noche las reformas a la Constitución y reformas a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, esto para eliminar la comisión permanente, esto también para dejar ya una vez redactado en la misma que se va a sesionar los 365 días del año, así también como el respeto a los curules de cada diputado. Esto los diputados del Partido Libertad y Refundación estaban nerviosos de que podría ingresar este día estas reformas. Sin embargo, se les ha informado a ellos que como de última hora se les entregó toda esta documentación. Entonces, para que todo sea transparente, se les estará dando espacio para que se pueda leer cada diputado del Partido Libertad y Refundación puedan leer esta documentación para que mañana sí sea sometido al pleno estas reformas y que los diputados de Libre pues se conozcan de lo que se va a tratar estas reformas. Pero todo esto será el día de mañana porque ellos alegaban no tener conocimiento o mucho conocimiento de lo que podría reformarse este día aquí en el hemiciclo legislativo. En cuanto al tema de los juicios políticos, Rosendo y todos los televidentes de Al Banquillo, hemos estado también haciendo las consultas respectivas. Hace una hora tan solo se nos había informado que faltaba un voto nada más, un voto para que pudiera ingresar estas denuncias aquí al Congreso Nacional y se pudieran someter a juicio político los personajes de los cuales ingresaran estas denuncias. Sin embargo, ya a esta hora de la noche, 8 de la noche con 11 minutos, se nos ha informado que los votos efectivamente ya están, pero que no se va a someter este día o no se va a conocer las denuncias este día de estos personajes, sino que se hará hasta el día de mañana, como usted lo adelantaba, Rosendo. Así que es parte de lo que sucede aquí en el Congreso Nacional. A esta hora de la noche están presentes los diputados de las bancadas del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Libertad y Refundación, del Partido Pino Socialdemócrata, así también como de la Democracia Cristiana. Y ha habido una mayor elementos de seguridad interna del Congreso Nacional justamente cuando vimos que los diputados del Partido Libertad y Refundación se reunieron en grupo justamente antes de conocer todas estas reformas a la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso Nacional que podían ingresar esta noche. Pero ya están tranquilos porque se les ha informado que se les dará un compás de tiempo para el día de mañana. Es lo que está pasando aquí en el hemiciclo legislativo. Rosendo, retorno con usted a estudio. Bueno, aquí conversábamos, Magdiel, con el abogado Madrid, que es una especie de acumulen energía para mañana. Así lo podemos entender. Solo un último elemento, Magdiel, porque hemos visto un paneo de lo que está ocurriendo ahí en el hemiciclo legislativo, en el salón de sesiones. No vemos al presidente de la Cámara, seguramente está en su despacho. No vemos, por lo menos en lo que nosotros observamos, pero usted que está ahí, confírmenos. No miré a Jorge Calix, o no sé si estoy equivocado, tampoco vi a los diputados que tienen la experiencia en este tipo de debates en el Partido Nacional. No sé si está ahí en el hemiciclo Mario Pérez, que es uno de los profesionales del derecho con conocimiento en temas legislativos muy avanzado. ¿Están ahí o están en el despacho? Importante la acotación, Rosendo, porque el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, solamente inició
la sesión, es decir, solo la aperturó, luego se marchó y quien ha estado al frente de la sesión de este día es la diputada presidenta Lizzy Matute Cano, como podemos observar a esta hora de la noche. El presidente del Congreso Nacional, como indico, solo aperturó la sesión, luego se ha marchado de aquí del hemiciclo legislativo a su despacho. En cuanto al jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras, Jorge Luis Calix Espinal, ha estado en unos movimientos constantes, ingresando aquí a la Cámara Legislativa, saliendo, ingresando, retirándose, conversando con varios de sus compañeros, y ese ha sido el movimiento con respecto al abogado Jorge Calix, es decir, no se ha mantenido e incluso ni siquiera le hemos visto sentarse, prácticamente solo viene a dialogar con sus diputados y luego se vuelve a retirar de aquí. El diputado Antonio Rivera Callejas también ha tenido este movimiento, recordando que también él es el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. Él ha estado ingresando, saliendo, al igual que el diputado Mario Pérez. Él sí tampoco se ha mantenido en su respectivo asiento, es decir, no se encuentra ahora mismo aquí en el hemiciclo legislativo y tampoco la presencia de él ha sido en tanto tiempo, es decir, solo prácticamente también se aperturó la sesión y ellos se han desplazado. Son ellos los que no se encuentran y que por ende, como usted y el pueblo hondureño conoce, son por donde giran todas estas negociaciones o consensos aquí en el hemiciclo legislativo, Rosendo. Muy bien, gracias Magdiel, nos quedamos pendientes. Cualquier información que surja en este espacio, inmediatamente notifíquenos para volver ahí al Congreso Nacional. Repetimos, por asunto de tener una discusión amplia, mañana entran las denuncias. Y nos llamó poderosamente la atención esto, abogado Madrid, buenas noches, que quienes entran en los acuerdos políticos terminan siendo los líderes de las bancadas. Y sí, en el paneo advertimos que Jorge Calix, que tiene un liderazgo dentro de la bancada del Partido Liberal, una bancada que está dividida, al menos eso es lo que se ha reflejado durante este día, con posturas de un grupo de diputados que quieren un juicio político para los 3 consejeros del órgano electoral y no para uno. Pero bueno, ahí hay 41 votos, de los cuales la mayoría sí está de acuerdo, sumado al Partido Nacional, que tiene una postura clara con sus 49 diputados, los 2 diputados del PINU y un diputado de la Democracia Cristiana. Es asunto de números. Y decíamos nosotros, cuando entre la denuncia es porque los números, al menos de 86, están seguros. Ese es el número. Abogado, ¿qué tal? Tal, Rosendo, ese es el número mágico, Rosendo, tal como usted lo ha dicho. Y cuando usted hacía esa suma aritmética de los votos que tiene el Partido Nacional, solo basta con que nos vayamos al pasado, ver la denuncia de juicio político del exfiscal general Joel Zelaya, que eran 93 votos. Si eso le restamos, tenían 7 votos de más, ¿verdad? Entonces prácticamente hay un margen de 7 diputados. 7 diputados que pueden prescindir de ellos. Pero al parecer es parte de esa negociación, Rosendo, estar saliendo, entrando al hemiciclo, estarse reuniendo, y ahí hemos visto que los diputados más antiguos y con mayor experiencia son los que entran en este tipo de procesos en las negociaciones. Por eso usted muy bien hablaba de un Mario Pérez, de un Antonio Rivera Callejas, el propio presidente del Congreso Nacional y activo en la bancada del Partido Liberal Jorge Calix. Creo que esto, sin lugar a dudas, Rosendo, ya si no es que hoy tienen los votos listos, como usted lo manifestaba, quieren discutir esto a la luz del día. Quieren obviamente que el pueblo hondureño tenga también toda la atención correspondiente, porque el tema del juicio político contra el consejero Marlon Ochoa y contra el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, es un tema que el pueblo hondureño le ha pedido a grito, Rosendo, y creo que al final nadie le queda duda de que este juicio político es para apartarlos de sus funciones, porque en las actividades que desarrollaron presionaron el sistema político electoral, incurrieron en responsabilidad, y alguien que actúa al margen de la ley no puede seguir
en sus funciones. Y creo que al final estos 86 diputados han llegado a ese consenso, Rosendo, aunque no haya habido unanimidad en la bancada del Partido Liberal, creo que ya han llegado a ese número mágico de 86 votos y con eso se va a proceder, Rosendo. Y acá creo... El procedimiento, abogado, es el mismo, no cambia en lo absoluto, aun y cuando se trató en su momento de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos a un órgano político, Consejo Nacional Electoral, sí, Tribunal de Justicia Electoral, y atentos a esto, pueden haber más juicios políticos, se ha adelantado hoy, incluso para diputados, que aquí sí hay otro procedimiento que ya lo vamos a abordar posteriormente. Sí, en efecto, Rosendo, mire, acá el procedimiento es el mismo, es un procedimiento que realmente no sabemos si se va a llevar con la misma rapidez que se hizo con el fiscal Joel Zelaya, o acá va a haber un margen para que puedan aportar esos descargos correspondientes los denunciados, pero Rosendo, el procedimiento está en la ley. Una figura constitucional, está en la ley de juicio político, está totalmente aprobada y uno esperaría que prácticamente el procedimiento mismo se desarrolle y que prácticamente esto podría concluir la próxima semana, Rosendo. Bueno, y aquí hay otro punto, cuando se entra a presentar una denuncia de un alto cargo dentro del Estado de Honduras, si la misma entra y se acepta, porque hay que aceptarla, correcto, hay que darla por recibida para proceder a un proceso, hay que votarla. Pero si entra y se vota que procede la denuncia, está listo y servido. Es correcto, Rosendo. Mire, es como una crónica de una muerte anunciada. No hay salvación, abogado. Es bien difícil, Rosendo. Es que mire, cuando usted ha llegado al número mágico de los 86 votos, es muy difícil que sí voten, aprueben la denuncia para que pase a la fase de investigación, y que ya cuando se emite el informe de investigación es muy raro que no se alcancen los votos que se han estructurado, porque prácticamente al momento de que existe el compromiso con los diputados, el compromiso se mantiene, Rosendo. Creo que es muy difícil y creo que en raras ocasiones hemos visto que al final un juicio político en los diferentes países de América Latina, donde podemos homologarlo con nuestro sistema, muy raras veces no ha procedido el juicio político. América Latina tiene la tradición de que cuando arranca, prácticamente están los votos ya delimitados y son los mismos votos que terminan al final destituyendo a funcionarios, incluido el presidente en América Latina. No así en Estados Unidos, que han habido obviamente intentos fallidos, ¿no? Y que es un proceso diferente. Porque Estados Unidos, solo a manera de ilustración, porque es un órgano bicameral, el que juzga, bueno, el que denuncia, acepta, pero el que juzga no es el que denuncia. Exactamente. Porque esto es vía Cámara Baja, la denuncia, pero el que tiene la última palabra es la Cámara Alta. Exactamente. El caso de Clinton, lo más reciente, que el Congreso de los Estados Unidos lo llevó a la acción de destitución, pero la Cámara Alta, el Senado, no reunió los votos y asunto cerrado. Entonces, por eso le decía que es la única excepción que uno ha visto, porque son dos cámaras diferentes. Entonces, prácticamente ahí puede tener los votos en la Cámara Baja, pero en la Cámara Alta ya no logra tener, porque se configuran las fuerzas políticas diferentes. Es la única excepcionalidad, pero en América Latina, Rosendo, casi prácticamente cuando usted somete una denuncia de juicio político, está prácticamente definido el futuro de ese funcionario. En Estados Unidos hay otro elemento que es histórico desde los padres fundadores, son bipartidistas. Sí, totalmente. Y ahí no va a ir el partido que tiene la representación de la Casa Blanca bajo su control prácticamente a echar a su presidente, salvo un caso mayúsculo, que ya lo vimos en el caso de Nixon, pero de acuerdo, son excepciones de la regla. Son las excepcionalidades, Rosendo, y es prácticamente que un presidente muy raramente pierda la Cámara Baja y la Cámara Alta, ¿verdad? Es muy difícil, prácticamente eso está configurado el sistema de bipartidismo en Estados Unidos para que se mantenga eso. Y mire, Rosendo, ahora cuando hacemos una similitud en Honduras, porque en este momento el bipartidismo es el que domina el poder en el Congreso Nacional. Es interesante este fenómeno, porque entre los partidos tradicionales sumados,
Tiene la mayoría ¿no? calificada. Tiene mayoría calificada. Mire, es interesante porque ahora el bipartidismo y el llamar bipartidismo en el buen sentido de la palabra son los dos partidos históricos que han dominado el espectro político en el país. Entonces ahora ellos dominan la Cámara hondureña y ahí podemos ver ahora que hay un acuerdo para llevar adelante todos estos procesos que el pueblo se los exige. Y acá han llegado a consenso, Rosendo, que los consensos políticos no está generando una concentración de poder que genere dudas en una verdadera democracia, lo que estamos viendo en el Congreso, abogado. Rosendo, estos pactos políticos, estos consensos, los hemos visto en otros países. En España claramente llegan a pactos políticos para poder gobernar. Y mire, la particularidad hondureña es que ese es el bipartidismo histórico. ¿Y por qué yo no lo veo como una concentración de poder, Rosendo? Porque Partido Nacional y Partido Liberal no son iguales. Quien ha estudiado la ciencia política hondureña desde el punto de vista de la existencia doctrinaria de cada partido político, los dos tienen una esencia diferente. Y al final tampoco son partidos que van hacia la misma directriz, tienen doctrina, principios diferentes, y bajo ese contexto, Rosendo, es lo que hemos visto a la historia de Honduras. Muchas veces, pues siempre, cuando el Partido Liberal ganaba, cuando existía solamente el bipartidismo del Partido Nacional, concentraba los tres poderes, Rosendo. Y ahora no estamos viendo eso. Ahora estamos viendo un proceso donde el Partido Nacional tiene en la presidencia de la República por el depósito del voto popular, ha logrado la presidencia del Congreso Nacional producto de ese pacto político en el cual han llegado a ese consenso, pero ahora vemos un poder judicial en manos del Partido Liberal. Bueno, aquí en este momento histórico que vivimos hoy, como algunos jóvenes no lo han visto, pero ahí hay un registro que es muy parecido a lo que hoy encontramos bajo la existencia de bipartidismo. Como usted señala, 1986, administración de José Simón Azcona. De acuerdo. Se presentaron este tipo de coyunturas y arreglos que permitieron, eso sí que al revés, un arreglo para que Carlos Montoya ocupara la presidencia del Congreso, aun y cuando la fuerza política de Callejas, con una alianza con el PINU, que tenía el liderazgo del doctor Enrique Aguilar Paz, pudieron controlar el Congreso. Exactamente. Pero se llegaron a acuerdos bajo un pacto político, porque digo esto porque los políticos siempre han estado en ese tipo de acuerdos, para tomar el control de la Corte alguien con tendencia nacionalista. Exacto, que recordamos que era don Francisco Salomón Jiménez Castro, ¿no? Entonces, por eso le decía que bajo ese contexto son dos momentos históricos, Rosendo, que me alegra que usted los haya traído a colación, porque la historia es la que marca, ¿no?, el destino de un país, y es bueno estudiar la historia porque ve cómo en ese momento, producto de lo que sucedió en el país en esa elección, que fue la opción B, que permitió que la fuerza política del Partido Liberal continuara en el poder, pero mire que de tendencia nacionalista quedó la Corte Suprema. Hoy pasa a la inversa, en tantos años después, Rosendo, después de casi 30, 40 años después viene. 40 años después. Viene y vemos ahora lo inversa, que el Partido Nacional tiene la presidencia de la República, presidencia del Congreso, pero la presidencia de la Corte Suprema queda en el Partido Liberal. ¿Eso es sano, Rosendo? Eso yo no lo veo como una concentración de poder, porque eso en alguna medida viene a garantizar, Rosendo, que haya ese sistema de pesos y contrapesos en el país. Lo que teníamos anterior, en el gobierno anterior, sí estaba concentrado totalmente, Rosendo. Un solo partido político tenía los tres poderes del Estado y creo que no es sano. Hoy estamos viendo esa característica de disgregación y no podemos ver que el Partido Liberal y Nacional son una sola cosa, no es así. Entonces yo sí pienso que no se está concentrando el poder y al contrario, Rosendo, creo que mire, lo que viene va a marcar también el rumbo de hacia dónde va una verdadera estabilidad del Estado de Derecho. Creo que al final, si se llegan a consolidar los juicios políticos, que esa denuncia se abre a partir de mañana, la sustitución de estos funcionarios de los órganos electorales va a marcar un camino diferente si tienen una característica esencial de no concentrar el poder. Tal vez vemos un ámbito diferente, tal vez vemos otros sectores integrados y eso prácticamente nos daría una visión de que se están haciendo las cosas bien y que no van
camino a una concentración de poder. Bueno, y otra coyuntura. Recordamos ahora quiénes fueron actores fundamentales para ese proceso en el 85, los militares. Hay que recordando el famoso pacto de la Fuerza Aérea liderado por el general Walter López Reyes. Y ahora, en esta coyuntura política compleja de la elección del 30 de noviembre, hubo actores que debemos reconocerle jugaron un papel fundamental. El actual jefe del Estado Mayor Conjunto, que tomó el mando del ente armado. Mire qué interesante. El general Valerio. Mire qué interesante eso, Rosendo, porque usted está trayendo al esquema cómo las Fuerzas Armadas jugaron un papel fundamental en aquel momento, y ahora cómo en este momento también las Fuerzas Armadas toman un papel preponderante, Rosendo, por lo que ha pasado en el año 2025 y cómo ahora también el Congreso Nacional y las fuerzas políticas y desde las propias Fuerzas Armadas también hay una nueva opción, Rosendo, con lo que hemos escuchado en el Congreso Nacional para darles estabilidad a las Fuerzas Armadas, para que sea ese garante neutro que permita que haya siempre un respeto a la Constitución y a la ley. ¿Y cómo generar la confianza en la sociedad, en el hondureño que ha confiado el poder de la nación a un nuevo gobernante bajo el entendido que como esto cambia y no sabemos qué va a ocurrir en el próximo 2029 para quienes van a tener la oportunidad o nosotros mismos de seguir en estos procesos electorales, que esto no se vuelva un revanchismo, porque hoy te lo hago a ti, pero mañana cuando aquellos que se pueden ver afectados por esas circunstancias, el pueblo los vuelva a llevar al solio presidencial, vengan a desquitarse, a generar una inestabilidad sin precedentes. ¿Cómo generar esa empatía? Bueno, mire, Rosendo, a mí es interesante eso porque, mire, tienen que haber cambios forzosamente, porque tiene que darse esa estabilidad que necesita el país, dando institucionalidad, donde no tenga prevalencia los cargos o las personas, sino las instituciones. Mire, Rosendo, ahora usted hablaba de las Fuerzas Armadas. Proyecto de decreto que presentó Mario Segura del Partido Liberal, donde a las Fuerzas Armadas regresa esa hegemonía al Congreso Nacional y sale del Ejecutivo. Uno, como bien veíamos y los que tenemos acceso al proyecto, garantizando la politicidad de las Fuerzas Armadas en sus funciones, que no estén en obediencia directa a un gobernante. Segundo, salvó la obediencia normal de la ley porque es el comandante del respeto a su comandante general. De acuerdo, pero no una obediencia política sectaria. Entonces, pues eso por lo que vimos, Rosendo, en el año 2025, esa presión que hubo al sistema político electoral de parte de las Fuerzas Armadas. Creo que ahora lo que quieren es salvaguardar esa característica esencial. Yo decía, Rosendo, mire, eso es generar institucionalidad. Si se permite que la jerarquía no se rompa en las Fuerzas Armadas, si se permite que las promociones no sean excluidas, sino que al contrario tengan su oportunidad a través de la meritocracia de acceder a los puestos de mando del Estado Mayor Conjunto y que sean ellos mismos los que envíen la propuesta al Congreso Nacional, Rosendo, me parece bien y aceptable, porque prácticamente ellos están diciendo, déjenos a nosotros hacer nuestro proceso de selección interno y lo enviamos para que se proceda a la elección del jefe de las Fuerzas Armadas. Creo que están proponiendo 2 años más, Rosendo, 4 años, para generar esa estabilidad que necesita las Fuerzas Armadas y que obviamente sea el Congreso. Y algo fundamental, Rosendo, que creo que quizá el Congreso lo está haciendo de buena fe, no puedo partir de que hay mala fe, que pueda ser sometido a juicio político. Eso para que si ese jefe de las Fuerzas Armadas se vuelve deliberante y se vuelve político, puede inmediatamente el Congreso tomar carta en el asunto y apartarlo de sus funciones. Bueno, vamos a la pausa aquí en el banquillo. Vamos a hablar también de la reforma que se ha planteado a la Constitución de la República, que implica la desaparición de la Comisión Permanente. Reformar la Carta Fundamental va a implicar automáticamente darle el tiro de gracia a los artículos que en el reglamento interno o la ley orgánica del Congreso, como la quieran llamar, prácticamente desaparezcan y el Congreso no esté supeditado al mandato de 9.
De acuerdo, Rosendo. Mire, sino que sea el Pleno como tal el que tome las decisiones. Sí, eso involucra reforma a la Carta Magna y también la reforma que hablábamos de las Fuerzas Armadas. También va a involucrar reforma al texto constitucional. Entonces, mire qué interesante, porque esto va a conllevar a que se pongan de acuerdo en esos temas y no solo es ahora, sino que también en la próxima legislatura estén claros que deben de ratificar. Es un punto fundamental porque si esto pasa y se aprueba en los próximos días, semanas o meses, no es ley de Honduras todavía. Tendrá que ratificarse y tendrán todo el espacio durante el 2027 hasta el 30 de octubre, el 30 de octubre del 2027, la opción de decir sí o no. De acuerdo, Rosendo. Y ojo, porque ya por ese tiempo ya va a estar la campaña política abierta. Sin lugar a dudas. Y ahí los divorcios ya existirán. Yo creo, Rosendo, que incluso estos dos decretos que van a tener ratificación constitucional en la próxima legislatura, yo creo, Rosendo, que en las primeras sesiones que se abran, aperturen en enero próximo, ahí se van a ser ratificadas. Pausa, ya volvemos. Bueno, seguimos esta noche aquí en el banquillo. Antes de continuar con el abogado Kenneth Madrid, vamos a ir a la Casa Presidencial. Ha finalizado el Consejo de Ministros. Todo esto que hemos venido conversando y todo el funcionamiento del Estado como tal depende de la plata, del recurso con el que se dispone para muchos proyectos. Hoy se ha aprobado ya en Consejo de Ministros el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo va a remitir seguramente mañana para su discusión en el Congreso Nacional del ejercicio fiscal 2026. ¿Qué contenidos tiene, Ricardo, que podemos adelantar? Buenas noches, adelante. Bien, muchas gracias, Rosendo, y a los televidentes de El Banquillo y también al abogado invitado. Bueno, Consejo de Ministros virtual que inició a eso de las, podemos decir, a las 5 o 6 de la tarde, ya los ministros han conocido todo ya este proyecto de la manera como se va a presentar en el Congreso Nacional el día de mañana. Sin duda alguna que lo va a presentar va a ser el propio ministro, el ministro de Finanzas. Ya se estaba hablando anteriormente de unos 435,000 millones de lempiras, pero esto podría estar llegando, según ya lo formulado, a unos 445,000 millones de lempiras. Pero esto se va a conocer concretamente hasta el día de mañana, que se presente directamente a la Secretaría o se someta el día de mañana en el propio Congreso Nacional de la República. Si usted recuerda, Rosendo, que tiene que socializarse con todas las bancadas del Congreso Nacional de la República, se tiene que conformar esta comisión dictaminadora para que se conozca y se desarrolle todo el procedimiento de ley para que sea aprobado en el Congreso Nacional de la República. Aún continúan al interior de Casa de Gobierno trabajando, podemos decir, el gabinete económico con los encargados para hacer ya oficial ya de todo lo que se ha planteado esta noche aquí en Casa de Gobierno. Repetimos que se ha conocido ya por todos los ministros y el propio presidente de la República. Nosotros vamos a estar atentos, Rosendo, televidentes del Banquillo, de todo este acontecimiento y en este caso de esta herramienta fiscal que va a estar presentando en las próximas horas por parte del Ejecutivo al Legislativo. Vamos con ustedes, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bueno, el proyecto de presupuesto de la República para el ejercicio fiscal 2026 que se estará remitiendo en las próximas horas tiene un monto aproximado, lo vamos a dar en cifras cerradas, a los 445,000 millones de lempiras. Se está bajando y este es un hallazgo que va a ser interesante. Más adelante lo vamos a abordar con economistas, con financistas, de cómo se tiene por primera vez en años una reducción en el monto del presupuesto si comparamos el ejercicio fiscal 2025 frente a lo que tendrá el presupuesto del 2026 con un monto, reiteramos, que rondará los 445,000 millones frente a los 469,000
249 millones aproximadamente, que es el presupuesto con el cual se ha venido trabajando y que viene de la administración de Xiomara Castro, que en algunos renglones presupuestarios tiene cifras inexistentes. Pero bueno, esto es de los economistas. Nosotros vamos a lo nuestro. El tema de las reformas, a la tan llevada y traída comisión permanente, existió con buen propósito a lo mejor, pero los exabruptos y los abusos del pasado Congreso nos llevan ahora a tocar la Constitución hondureña. Sin lugar a dudas, Rosendo. Y mire, algo fundamental en esto es que tanto se abusó de esta figura que ahora hay un consenso para expulsarla del texto constitucional y de la ley orgánica del Congreso Nacional. Al inicio, Rosendo, recuerdo que hablaban muchos congresistas que estaban abogando por este tema, de eliminar algunas facultades de la comisión permanente. Al inicio se hablaba de eliminarles el nombramiento que pueda hacer de funcionarios interinos, de quitarle cualquier facultad con la función legislativa y únicamente dejarle la facultad administrativa para administrar fondos en esos meses. Pero al final no logró llegar ese consenso, Rosendo, sino que el consenso, tanto el Partido Liberal y Nacional, fue eliminarla totalmente. Y es que las instituciones no son malas, Rosendo. El problema es que hemos tenido malos diputados que se han excedido en sus funciones y por eso ahora las instituciones pagan las cuentas. De tal forma que ahora comisión permanente se elimina. La intención del el legislador originario, del constituyente, no fue mala, Rosendo, porque era que en los periodos de receso no quedara el Congreso Nacional sin una representación. Ahí buscarán la forma y bien se ha dicho Pero que... al final el control como tal y en aras de dar un verdadero concepto de democracia, claro, es que sea el Pleno el que tenga la decisión tal cual debe ser. Claro, Rosendo, mire, y no 9. No, claro, Rosendo, es que nunca han tenido facultades de legislar ni facultades de nombrar vacancias absolutas, nunca. Y ese fue un abuso. Y algo que el pueblo no se lo perdona es que hayan nombrado al fiscal general, que lo hayan electo 9 personas cuando no había vacancia absoluta en una institución, porque se fue el fiscal general, pero quedaba el fiscal adjunto, que es quien suple al fiscal general por ley. Entonces no podían hacerlo, Rosendo, y creo que ese abuso no se lo perdona el pueblo hondureño, y por eso fue que al final escuchamos voces que dicen comisión permanente debe de rendir cuentas, debe, ya sea... Mire, y algo que se está planteando... Bueno, voy a interrumpirlo porque como el tema principal era juicio político, claro, debe abrirse una investigación o no sé cómo opera. Claro. Ustedes los abogados tienen muchos conceptos en tema de acciones legales, sí, que debe llevarse un caso como este cuando se presentaron abusos de una comisión permanente. ¿Cabe un juicio político o una acción directa ahora mismo? Sí, mire, interesante, Rosendo, lo que usted ha planteado para que toda su enorme audiencia también tenga este concepto. Mire, como bien decíamos, mire, como se abusó de la comisión permanente, hoy hay un consenso para expulsarla y eso lo vamos a estar viendo ya en los próximos días o semanas. Y ahora dice la gente, ¿qué hacemos con los diputados que sobreviven, que están en el Congreso de esa comisión permanente de 9? Creo que sobreviven 7 diputados. Y se hace que lograron su reelección en el hemiciclo legislativo. Dice, ¿qué hacemos? Pero este exceso que cometieron fue en el periodo para el cual fueron electos 2022-2026. Ya cesaron en ese periodo electo. No han cometido ningún abuso en el periodo 2026-2030. Mire qué interesante hasta cómo llega la doctrina, Rosendo, en esto, de decir, no pueden ser sometidos a juicio político porque en este nuevo mandato no han cometido abuso. Eso lo plantea la doctrina, pero tampoco puede ser un obstáculo para no hacer un juicio político. Por eso están en duda, Rosendo. Y mire, ya hubieron violaciones, ya hubieron abusos a la Constitución y a la ley. ¿Y qué pasa? Se constituyó un delito, Rosendo, sin lugar a dudas. Mire, hay violación a los deberes de los funcionarios, existió incluso... ¿Hay abuso de autoridad? Claro, Rosendo, si usted se excede en el ejercicio de sus funciones, entonces usted incurre en un delito de abuso de autoridad. ¿Hay delito de traición a la patria en un caso como este? ¿O cómo se configura este delito? Mire qué interesante, Rosendo, lo que usted ha planteado, porque
Bajo este contexto, recuerde que la Comisión Permanente tenía sus funciones delimitadas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Ellos, al presionar al sistema electoral, recordemos que la Comisión Permanente, a través de don Luis Redondo y estos 8 diputados adicionales, Rosendo, presionaron el sistema político electoral, querían contar votos, Rosendo. Eso es querer suplantar ya los órganos que están establecidos en la Constitución para ejercer la forma de gobierno que tenemos. Uno son los 3 poderes, pero también la forma de gobierno lo conllevan, Rosendo, el resto de órganos que ha planteado la Constitución y la ley para poder administrar la democracia en el país. Y ellos llegaron de frente a irrumpir, Rosendo, y por eso le decía, hay 2 cosas que no se le perdonan a la Comisión Permanente, dentro de los muchos abusos, Rosendo, porque ahí también recuerde, ellos siguieron administrando fondos durante el receso como Comisión Permanente, también se excedieron en sus funciones, otorgando, llámele usted, bonificaciones, subvenciones, y eso no está establecido en la ley, Rosendo. La Constitución habla de subvenciones y subsidios, pero no hay una ley secundaria que la permita. Ahí hubieron también excesos. Entonces, también pueden haber delitos contra la administración pública, Rosendo, en la administración del patrimonio público. Entonces, mire cómo conlleva esta Comisión Permanente todo lo que arrastró. Y aún así, Rosendo, la presión que ejerció en el sistema electoral que querían contar los votos. El Ministerio Público como tal, bueno, porque aquí hay un grupo que puede decirse está bajo una protección en el Parlamento, pero hay quienes ya son ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. La acción puede ser inmediata ya de oficio o a petición de alguien. Sí. ¿Cómo opera el sistema? Interesante, Rosendo, lo que usted ha planteado. Todos los que hemos hablado, traición a la patria, delito electoral porque irrumpieron en el cronograma electoral, violación de deberes de los funcionarios, hasta delitos contra el patrimonio público, que son delitos contra la administración pública, Rosendo, ahí son delitos de orden público. No necesita el Ministerio Público una denuncia de una persona para que se activen. El Ministerio Público tiene la oficiosidad de la acción penal en los delitos de orden público. Entonces, acá el Ministerio Público debería ya tener, Rosendo, ya legajos investigativos abiertos contra todos estos 9 diputados que participaron en la Comisión Permanente. ¿Y cómo opera? Sencillo, Rosendo. Hay una inmunidad parlamentaria que está establecida en la ley orgánica y también ha sido promesa de la derogación de esa inmunidad parlamentaria. Esperamos que se produzca. Solo abarca la función legislativa, Rosendo, que es la promulgación de la ley. Todas esas acciones que están fuera de la promulgación de la ley, como mala administración del patrimonio público, como presionar el sistema electoral, violar las funciones que tenían taxativamente en la Comisión Permanente, eso, Rosendo, y además inobservar las decisiones que adoptó el Pleno, porque ya el Pleno había decidido, Rosendo, si recordamos, ampliar las sesiones legislativas hasta enero, y ellos inobservaron el poder de las mayorías a comparación de 9 personas. Eso también incurre en delito. Mire, Rosendo, entonces, eso es interesante porque ya el Ministerio Público puede actuar. Y usted dice, tenemos 2 sectores, los que ya no son diputados y los que continúan siendo diputados. Los que ya son diputados, los que aún están en el hemiciclo legislativo, no están amparados por la inmunidad parlamentaria porque eso está fuera de la función legislativa. Y ya que menciona esto, antes de irnos a la pausa, en el tema de la promulgación, que se hace ya por una, no sé si es parte de la legislación hondureña o es por una técnica que se volvió ley por costumbre, es el tema de la Gaceta, porque muchas de las iniciativas, bajo el concepto legal que el Estado de Derecho manda, hubo un fulano ahí que las publicaba cuando él quería y si alguien no era de su parecer, no le publicaba. Ahí pueden también los parlamentarios, esto se lo traslado a usted como un jurista y que lo revisen los parlamentarios, dejar claro cuál debe ser la función de un funcionario en un cargo de estos. Totalmente, Rosendo. Mire, la promulgación de la ley se consolida con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Pero ahí en la Gaceta publicaban lo que querían. Sí, Rosendo, pero entonces ahí yo espero también que el Ministerio Público inicie diligencias investigativas contra las personas que dirigían el Diario Oficial La Gaceta. ¿Sabe por qué, Rosendo? Porque usted no puede negarse como funcionario. Bueno, en la Gaceta no se publicó la declaratoria de la elección. No puede negarse, Rosendo, a publicar algo que en ese
en ese momento estaba claro que era la mayoría del Congreso. ¿Y sabe qué decían? No es que solo la firma de don Luis Redondo está reconocido. ¿A dónde dice que solo el presidente del Congreso puede enviar algo a publicación? Ellos lo que tienen que recibirlo es que tenga las formalidades y proceder a publicarlo. Ahí, Rosendo, hay violaciones graves de esos funcionarios ahí y uno espera que eso no quede impune. Porque además de eso, Rosendo, algo fundamental, en la ley también otorga a otros órganos la facultad de mandar directamente a impresión los resultados. Si se recuerda usted, prácticamente cuando estábamos ya en las elecciones, que la declaratoria de elecciones no la debe publicar la Gaceta. ¿Recuerda? Sí, no tenemos eso. Entonces, ¿qué pasa? Porque decían, no, es que aquí solo a través de la Secretaría de la Presidencia recibo yo, dice, publicaciones, decían en la Gaceta. Señor, la ley le dice que el órgano electoral manda directamente a publicar en la Gaceta. No necesita más. Y esos funcionarios obstaculizaron el proceso, entonces también el Ministerio Público debe actuar en esos casos, Rosendo, porque en el país lo que nos tiene de esta manera es la impunidad y eso no da para más. Y termino con esto, Rosendo, de indicarle que los diputados que están en el Congreso Nacional, en mi punto de vista profesional, Rosendo, no están protegidos por la función legislativa, porque la Comisión Permanente no realiza función legislativa, porque es promulgación de ley y ellos no tienen en ninguna de sus facultades función legislativa. Entonces sí pueden ser procesados directamente, con la diferencia, Rosendo, que ellos van a ir a ser procesados por altos funcionarios del Estado. Tienen que ir a la Corte Suprema nombrar un juez natural y conocer del requerimiento fiscal. Y los que ya no son diputados, Rosendo, van a la jurisdicción común. Presentan el requerimiento fiscal y van a la jurisdicción ordinaria. Muy bien, hacemos la pausa y ya volvemos aquí en Al Banquillo. Bueno, solo un elemento de última hora y llamamos la atención de todos nuestros telespectadores. En TN5 Estelar se tendrán mayores detalles en cuestión de minutos con Renato Álvarez sobre un caso que nos ha conmocionado hoy desde tempranas horas. Un pequeño que fue raptado en Taula B hace unos minutos. Se nos ha notificado que ya ha sido liberado el pequeño Patrick Samir Girón y que hay 3 personas detenidas en una acción conjunta coordinada por los entes de investigación del país, la policía. El apoyo también del Ministerio Público ha sido fundamental en este caso, que ya tendremos mayores elementos. Kenneth, volviendo a la realidad de estas discusiones políticas, jurídicas que pasarán por el Congreso Nacional, el procedimiento va a ser el mismo, puede durar, como puede durar semanas, puede durar días, pero con el antecedente existente es asunto que no va a pasar del 15, siendo muy... alargándonos mucho, del 15 de abril no pasa. No pasa, Rosendo. La otra semana esto queda definido, si mañana se abre el proceso de juicios políticos, porque... Son varias denuncias, que entre mañana no es una. Sí, son varias, entonces creo yo, Rosendo, que esto estaría finalizado la próxima semana. Hay un punto, porque a la persona que se le denuncia se le va a llamar para que tenga el derecho de descargo y luego pues se sigue un proceso que incluso puede llevar hasta la presentación de testigos sobre la denuncia recibida. Planteo esto porque hay quienes han dicho, colegas suyos, no sé si usted comparte esto, que hay que proteger esa identidad de los testigos. Sí, mire, a mí no me gustó, Rosendo, esa situación. A mí no me gustó que los testigos expusieran públicamente. Creo que eso debió haber sido, Rosendo, una sesión de descargos para presentar evidencia de forma privada. Eso pone muy a la expectativa en riesgo a estas personas que llegan a declarar, y eso, que ojalá que comprendan que se debe proteger la identidad del testigo y eso quede ya para la próxima, Rosendo, y que den la característica esencial de que pueda hacer una audiencia de descargos, no de ir a cuestionar al funcionario. Yo creo que afinando esos detallitos, Rosendo, yo creo que igual eso no va a permitir que el tiempo sea mucho, sino que al final no pase de la próxima semana y estemos viendo a nuevos funcionarios. Bueno, vamos al Congreso Nacional. Ha finalizado la sesión y se ha convocado para mañana a las 4 de la tarde. Va a ser un día largo entonces, no va a ser temprano.
Bueno, Magdiel, cuéntenos, adelante, caballero. Gracias, gracias. Efectivamente, Rosendo, y cayó como balde de agua fría tanto para diputados como también para la prensa, es decir, los periodistas que cubrimos el Congreso Nacional. Esto porque, como indicábamos semanas atrás o desde que inició esta legislatura aquí en el hemiciclo legislativo, los jueves siempre se ha sesionado temprano. Esto para que los diputados tipo 3 de la tarde, 4, pudieran estarse desplazando hacia sus respectivos departamentos. Por ello es que cayó como balde de agua fría de que para mañana se convocara a las 4 de la tarde. Pendientes entonces de los temas que se van a estar tocando el día de mañana. Hoy prácticamente fue una sesión en donde solo se presentaron estos dictámenes de todos estos proyectos y que pasaron por unanimidad de votos, tanto la bancada del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación, PINU Socialdemócrata y la Democracia Cristiana aprobaron estos dictámenes que hoy fueron sometidos aquí en el Pleno, y para mañana entonces se convoca para las 4 de la tarde, así que como usted indicaba, Rosendo, mañana será una larga jornada la que tendremos aquí en el hemiciclo legislativo. Lo que le puedo informar, retorno con usted. Muy bien, gracias, Magdiel. Los congresistas, me decía, están en una capacitación en un hotel de la capital, sí, y finalizan hasta las 3 de la tarde. Entonces después se desplazan al hemiciclo. Es día largo. Bueno, mañana entran las denuncias, se va a llevar juicio político y va a ser una constante porque se habla también que pueden venir juicios políticos, nos han adelantado, para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así es, Rosendo. Acá no termina con estas denuncias que están presentadas. Pueden haber, Rosendo, y hay muchas probabilidades de que hayan juicios políticos contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios por ahí. Yo siento, Rosendo, que también habrán muchos juicios políticos que se presentarán en la denuncia, pero habrán algunos, Rosendo, que no alcancen los votos, se irán por la vía judicial, como lo acabamos de discutir recientemente. Bueno, y allá en el futuro, y que no es muy largo, vendrá también otro proceso que va a implicar acuerdos políticos, y es que cuando vengan estos juicios políticos se presente la separación del cargo de estos funcionarios en los órganos electorales, también va a incluir a los suplentes. O sea, no solo se va a quitar al titular, se va a quitar a los suplentes, les adelantamos, y vendrán propuestas. ¿Quiénes las harán? Partiendo de que había acuerdos tripartitos, porque ahí entraba Liberal, Nacional y Libre, hablando como partidos políticos, pero al faltar una pieza en ese tablero, ¿quién la tendrá o quién la va a proponer? De acuerdo, interesante. Interrogantes cuyas respuestas aquí las vamos a tener en el debate. Claro, por supuesto, sin lugar a dudas, Rosendo, y eso es prácticamente, por eso decíamos, no es contra un funcionario, es varios. ¿Por qué? Porque viene un consejero, su suplente, un miembro del Tribunal de Justicia Electoral y su suplente. Realmente... y ahí el bipartidismo no va a querer ceder más de uno, porque dentro de 2 años el divorcio viene. Así es, Rosendo, y creo que ojalá busquen encontrar el equilibrio adecuado, porque algo que sí estamos seguros, Rosendo, es que Libertad y Refundación pierde su representación en los órganos electorales. Bueno, por su sintonía esta noche al banquillo, gracias a abogado Kenneth Madrid, gracias por haber estado con nosotros. Mañana vamos a seguir con estos debates de temas políticos jurídicos en el país. Buenas noches.